Ya tenemos la primera característica. Los proyectos son temporales. Vayamos a una segunda característica específica de los proyectos frente a los procesos. Como ustedes vieron recién con el ejemplo de las puertas, uno obtiene una puerta y otra puerta. El proceso ideal, cuando digo ideal obviamente no existe, es el proceso que logra que todas las puertas sean iguales. Por supuesto que las puertas van a ser más o menos iguales y ese entorno de confianza alrededor de las variables de la puerta nos darán de alguna manera la calidad del proceso. Pero como este no es un curso acerca de procesos, esta historia la dejamos de lado. ¿Qué sucede con los productos en los proyectos? Todo lo contrario a lo que decíamos recién. Cuando en un proceso los productos son repetitivos, tenemos que pensar que en un proyecto los resultados son únicos. Esto quiere decir que no hay dos proyectos iguales. A ver, un ejemplo cotidiano. Tengo un hermano que es arquitecto. Mi hermano me dijo una vez, no puede ser esta característica, no estoy de acuerdo. Entonces le pregunté, ¿por qué? Porque yo he levantado un edificio en un barrio, luego fui y levanté un edificio exactamente igual en otro lado. Te digo más, lo he hecho hasta con los mismos planos. Y entonces yo le pregunté, ¿y el suelo era igual en los dos lugares? No, ahí tenés características diferentes. ¿La gente que fue a vivir ahí era la misma? No, hasta tenías clientes diferentes. A lo mejor incluso hasta la regulación o la legislación destinada a regular justamente la construcción en uno o en otro barrio, a lo mejor fueran diferentes. Quiere decir que puede haber pequeños detalles o grandes detalles que diferencien a los proyectos, pero repito, nunca dos proyectos son iguales. De modo tal que nuestra gran definición es que un proyecto es un esfuerzo temporario destinado a crear un producto, servicio o resultado único. Es decir, como decíamos recién, no hay dos proyectos iguales. Los proyectos son creaciones, ¿sí? Directamente. Ahora bien, podríamos ensayar una segunda definición de lo que un proyecto es y podríamos pensar que si hay un espacio temporal entre el comienzo y el fin del proyecto, la idea es que cuando terminemos un proyecto, el estadio futuro, el estadio de las cosas, el status quo de las cosas que suceden al final del proyecto, no debiera ser igual que al principio. Hacemos proyectos para modificar situaciones. Si cuando terminamos un proyecto las cosas estuviesen igual, ni siquiera estaríamos igual porque habremos gastado recursos, con lo cual ese esfuerzo fue entrópico, digamos. Una característica interesante entonces es que si voy a implementar un cambio entre un estadio actual y un estadio futuro, el proyecto podríamos decir que prácticamente está destinado a ser exitoso, porque si no, no tendría sentido. Independientemente de esto, entonces, vemos que podemos plantear a un proyecto como un cambio. Es decir, podemos ver un estadio actual, un estadio futuro, y entonces el puente entre estas dos situaciones será el proyecto. Ustedes van a ver ahora una figura que muestra este salto. Podemos ver claramente que el estadio actual o estado actual tiene que ver con una necesidad. Cada vez que un proyecto se nos presenta, tiene que ver con la necesidad de un cliente o un destinatario de este proyecto. Es decir, los proyectos siempre nacen de alguna necesidad. Luego, el estadio futuro tendrá que ser beneficioso respecto del estadio actual. Esto quiere decir que la necesidad que dio lugar u origen al proyecto ha debido ser satisfecha. No hay que confundir siempre la palabra beneficio con beneficio económico. El beneficio principal de un proyecto es la satisfacción de la necesidad que le dio lugar. Por supuesto que si nos dedicamos de manera profesional a la gestión de proyectos, cobraremos algún dinero por esto. Para saber que hemos llegado del otro lado, que hemos logrado lo que el proyecto amerita o pide, nosotros nos vamos a tener que trazar objetivos. Fíjense las características de los objetivos. En negocios, nosotros hablamos de objetivos SMART.
La palabra SMART en inglés quiere decir inteligente, es decir, los verdaderos objetivos deben ser colocados de manera inteligente. Por supuesto que SMART, como ustedes están viendo, responde a una sigla. Esa sigla tiene que ver con la S de Specifics o específicos. Los objetivos deben ser específicos, no pueden ser o no pueden dar lugar a distintas interpretaciones, ¿verdad? Deben ser medibles, esto es fundamental. Cualquier objetivo que no tenga una medida o una unidad de medición es muy difícil que pueda ser contrastado o comprobado. A ver, si alguien me dice que debo aumentar la productividad de mi compañía, no es lo mismo decir, quédese tranquilo jefe que aumentó, a decir, hemos aumentado un 30% de la productividad y lo hemos logrado dentro de los 8 meses desde que comenzamos el proyecto. Entonces, cuando un objetivo está planteado de esta manera, es muchísimo más controlable y contrastable. Por lo tanto, repito, la M es de medible. Muchos autores hablan de la A como attainable, o sea, lograble, conseguible. Como luego tenemos la R de realistas, a mí me gusta hablar de la A como de asignable, para dar una característica diferente. Asignable implica que todo objetivo debe tener un dueño. Existe el concepto de ownership en los objetivos de los proyectos, en este caso. Por supuesto que ese ownership está en la persona del gerente de proyectos, pero alguien debe hacerse dueño y, por supuesto, cargo. La palabra que utilizamos nosotros es accountable de los resultados de estos objetivos. Una cosa bastante terrible es cuando los objetivos son colectivos, porque entonces, como son de todos, no son de nadie. Por eso es que hablamos de tener un ownership muy definido en los objetivos. La R, como dijimos recién, es de realista. ¿Qué significa un objetivo realista? Significa lograble en términos de o en función de los recursos que tenemos para esto, ¿sí? Si, por ejemplo, yo personalmente quisiera jugar la final de Roland Garros y ganarle a Nadal, me parece que estoy colocando un resultado bastante irrealista de acuerdo a las características físicas, etarias que tengo y mi preparación física. Por supuesto, no tengo recursos para eso, pero probablemente pueda ser un muy buen jugador de ajedrez. Estamos pensando entonces en que los objetivos realistas tienen que ver con esto, repito, lograble en términos de los recursos con los que contamos. Y por último, la T tiene que ver con que los resultados objetivos de un proyecto, en este caso, están supeditados a una variable temporal. Como nosotros dijimos que los proyectos son acotados en el tiempo, esto es bastante claro. Si ustedes ven el lado izquierdo del gráfico, donde está el estadio actual, podemos ver que hay una serie de drivers por los cuales los proyectos podrían dispararse. Una necesidad puede surgir de cristalizar una oportunidad de negocio, de la búsqueda de la solución de un problema, de cumplir una reglamentación o una regulación, o simplemente de satisfacer una necesidad estratégica. El cuarto de los posibles drivers para disparar un proyecto es meramente la satisfacción de una necesidad estratégica, es decir, algún tipo de estrategia que el proyecto vaya a cumplir para poder apuntalar al negocio. Bueno, muy bien. Con esto estamos cerrando esta primera parte y los voy a ver en el siguiente video con la continuidad de este programa. Muchas gracias.